Miriam Bregman es dirigente del Frente de Izquierda, es abogada ella, y muy gentilmente nos atiende esta mañana. Miriam, ¿cómo estás? Buen día, acá Rodo Herrera. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Bueno, buenos días. Decime una cosa, hay dos cosas que aprovecho para preguntarte esto. ¿Cómo ves esto del regreso del servicio cívico-militar? Mira, hay que ver qué es lo que quieren hacer, porque sabés que todo lo que dice Patricia Bullrich lo tenés que dividir por 4 y después tenés que ver qué queda, porque es una fábrica de humo. Patricia Bullrich es la fábrica de humo y tirar balas más grande del universo, ¿viste? Te plantea un mega operativo narco y después la ves con 25 porros. Bueno, Patricia Bullrich puede hacer y decir cualquier cosa. En principio, con ese título me llama la atención porque sería raro. ¿Cómo va a seleccionar las personas? No trabajan ni estudian. ¿Y dónde está esa obligación en la Constitución Nacional? Que el que no trabaje o estudie, el Estado tiene que darle otra tarea. O sea, dice cualquier cosa, no sé. Veamos de qué se trata, pero en principio, así planteado, es un delirio. Tal vez es una manera de invitar gente que participe de gendarmería y tener más personas para reprimir. No sé, no sé en qué consiste, te digo sinceramente, pero suena delirante de solo escuchar el título. Decime una cosa, Miriam, lo que sí dijo Martín Menem es que el oficialismo iba a buscar derogar el aborto. No sé cuándo, porque sinceramente no sé cuándo, la agenda no le da, no tratan presupuesto, no tratan nada. Yo no sé si lo tira para el título y desviar la atención y no veo que el año que viene, sea digamos, un congreso muy activo. En principio sí, sigue la misma lógica, porque este gobierno cada vez que se ve envuelto en un escándalo, que ha tenido muchos, si pensás en un año, ha tenido muchos, cada vez que se ve envuelto en un escándalo sale por arriba, sale planteando un debate, no porque los debates que plantean sean menores, sino porque los usa para distraer de otro tema. Lo hizo con la baja de edad de imputabilidad, bueno, ahora vemos esto del servicio cívico-militar, y el aborto creo que entra dentro de esas categorías. Primero porque lo dicen, hay que derogar el derecho al aborto, algo que se conquistó con muchísima lucha, con la negativa de los partidos tradicionales, con la negativa del gobierno de Cristina Kirchner durante años, a pesar de que presentábamos cada 2 años y reiteradamente el proyecto, pero vuelven a esto en un momento donde la corrupción es lo que este gobierno tendría que estar explicando. Primero porque no dice en base a qué propone esa derogación. ¿Se implementó ese derecho? ¿No se implementó? ¿Dio resultado para bajar la muerte de mujeres, de pibas jóvenes? Bueno, primero tendrían que dar alguna cuestión científica, ¿no? Cuando uno pretende retrotraer un derecho conquistado y peleado durante tanto tiempo. Segundo, porque retrotraer derechos está prohibido por nuestra Constitución, pero ya eso ya no le pido que lo sepan. No está permitido volver para atrás. El principio de progresividad está en la propia Constitución, pero bueno, con la ley bases lo hicieron y nadie dice nada y ningún juez dice nada y ahora intentan con esto. Pero me parece que si vamos al fondo o al contexto, por lo menos de este tema, lo plantean en un momento donde la corrupción está manchando el gobierno, está manchando a sus aliados. Es escandaloso lo de Cuéllar ayer en un reportaje que realizó Gustavo Silvestre, un desarrollador inmobiliario, qué palabra difícil de elegir, inmobiliario, contó que había estado la secretaria tratando de comprar 5 propiedades a días de aprobarse la ley bases, es decir, uno puede decir, bueno, el dinero puede haber salido de otro lado, pero cuando empieza a cruzar la fecha, todo indica que esa ley bases que se aprobó con un voto decisivo de Cuéllar, sin él no se aprobaba, el dinero aparece todo relacionado con esas fechas. Entonces, bueno, ¿cómo hago para esconder eso? Tiro bombas de humo todo el tiempo para que se hable de otro tema. ¿Qué año se cierra, no, en materia institucional? Un abogado constitucionalista nos dijo esta semana que en materia de calidad institucional cree que es el peor de los años que recuerda desde el regreso a la democracia. Bueno, es un año muy concentrado, ¿no? Porque escándalos de corrupción hubo en todos los gobiernos anteriores, no es exclusividad de este. Pero claro, es un alto escándalo de corrupción en la primera ley que trata de
que aprobar el Congreso, porque el escándalo de corrupción con la ley base empezó con la primera versión llamada ley ómnibus, cuando el propio presidente dice hay valijas del tabaco, de las aceiteras, del petróleo, comprando diputados. Es decir, es el propio presidente que reconoce que la corrupción ya empieza en la primera versión, que se cae, y parece que la corrupción de la segunda fue más fuerte, porque muchos dieron vuelta a su voto. Entonces tenés escándalo de corrupción, tenés escándalos permanentemente, tenés un gobierno que se maneja por decreto y por DNU a su sola voluntad, y que con 1/3 de los diputados consigue ratificar esos DNU, o sea, con una ínfima minoría. Sí, para un gobierno que decía que venía a combatir a la casta, se le vio en un año repetir todos y cada uno de los gestos de la casta, incluso estas mentiras, esta manera de distraer con otros temas, cuando su propio gobierno está siendo cuestionado. Y no estamos hablando de las consecuencias sociales de estas políticas, ¿no? Porque a mí siempre me gusta mirar eso. La ley base no es para un análisis doctrinario. La ley base hay que mirarla con jueces que ya se adaptan, incluso en casos que no corresponde su aplicación, porque, por ejemplo, en despido de trabajadores que fueron anteriores a la ley base, pero al cambiar el paradigma sobre el cual pretende que se maneje la justicia, empieza a ser aplicada en forma arbitraria, con quite de derechos. La emergencia, bueno, ¿dónde está esa emergencia que el gobierno decía que necesitaba la ley base para la emergencia? Ahora tenía la posibilidad de ordenarla en un presupuesto y prefiere que no, prefiere que pase de largo y seguir con la lapicera. Entonces son muchos temas concentrados en un año. Sí, y el año que viene no veo tampoco, no siendo un año de elecciones, es histórico esto, pero tampoco, digamos, veo que entre que el Ejecutivo no tiene ningún interés en pasar nada por el Congreso. De hecho, el presupuesto, aparentemente no va a haber presupuesto, y la baja calidad de lo que quiere, pasa que va a querer crecer en la Cámara, creo que va a ser un año de que directamente se van a dedicar a hacer campaña. Sí, en campaña está permanentemente el gobierno, lo ves permanentemente, no para un minuto de hacer campaña. Todas y cada una de las cosas que hace son de campaña, incluso los viajes del presidente. No sé cuántos viajes hizo en calidad de presidente, el 90%. A ojo te podría decir que son viajes que tienen que ver con campañas electorales, de cómo plantarse en el mundo y cómo utilizar eso en nuestro propio país. No tiene mucho que ver, incluso la propia actividad del presidente, no digo ya de su gobierno, la propia actividad del presidente, su hermana, es una actividad netamente electoral en un 80, en un 90%, poco tiene que ver con lo que pasa, que lo delegó al viejo establishment económico de siempre, Sturzenegger, Caputo, los mismos que vienen desde el gobierno de la Alianza, el gobierno de Macri, gobernando el país, son los que están manejando las verdaderas riendas de la economía. El resto está, bueno, y Patricia Bullrich Lacalle, no tampoco, es una funcionaria muy nueva, digamos, que tiene 3-4 gobiernos en su haber antes que este. Entonces delegó en un viejo establishment político verdaderamente casta el manejo del país, y ellos se dedican a hacer campaña para el año que viene. Para mí, por lo que vos decís de si se va a mover el Congreso o no, bueno, lamentablemente el problema de este año es que cada vez que se movió contó con complicidades. En eso han tenido una gran habilidad, y ha sido una vergüenza el rol de los partidos tradicionales, ¿no? Donde sus diputados y senadores se han vendido, pero no solo por dinero, o por lo menos no solo en forma comprobable por dinero, sino también todos aquellos que vieron un cambio de época y dijeron: yo me pongo con el nuevo vientito, no importa por qué ideas me votaron o qué campaña hice, yo me paso con esto, y empezaron a votar todo, incluso rechazarle un ínfimo aumento a los jubilados. Hemos visto cosas muy decadentes durante todo este año, y bloques que se desgranan. El radicalismo se desgranó, el peronismo cada vez tiene menos diputados porque fue perdiendo sesión a sesión. Sí, la verdad que por eso te digo, me parece como todo muy patético lo que ha pasado, y me parece que el año que viene, es más, si se vieron miserias este año, creo que el año que viene va a ser de terror. Pero bueno, Miriam, gracias por atendernos como siempre, un beso grande. Por favor, déjame agregarte algo, porque me lo olvidé, si me permitís. Me parece muy importante destacar que no nos podemos quedar en el análisis de la corrupción, la compra de votos y todo lo que pasó en el recinto de diputados y senadores, sino que hay que plantear la nulidad de la ley bases, porque, como te decía,
las consecuencias de esa ley las paga el pueblo trabajador. Entonces, una ley que fue comprada como la Banelco, como la del Diputrucho, recordarás en los 90, no puede seguir vigente. Y ahí ya no solo es responsabilidad del gobierno, sino de los distintos estamentos, incluidos senadores y diputados, que está bien que se horroricen con la corrupción, pero nuestro rol no es horrorizarnos en Twitter. Hay que juntarse y anularla. Gracias, un beso grande. Gracias a ustedes. Hasta luego, Miriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda.